Demet Özdemir rompe el silencio. Se acabó el misterio, señores, porque la actriz ha decidido hablar sobre todas esas acusaciones que la han envuelto últimamente. Y ojo que lo que ha contado podría cambiarlo todo. A ver, para ser honestos, llevamos semanas, meses diría yo, escuchando de todo sobre Demet. Que si esto, que si lo otro, que si mira qué está haciendo. El salseo estaba a tope. Pero hasta ahora, ella se había mantenido calladita, dejando que los rumores volaran sin control. Y claro, cuando una persona tan famosa se queda callada, el murmullo se hace más fuerte, ¿verdad? La gente empieza a inventar cada cosa. Lo que yo creo que está pasando es que ya no podía más. Es agotador ver cómo tu nombre se mancha y no poder defenderte. Imagínense ustedes que de repente empiecen a decir cosas de ustedes sin que sean verdad, ¿cómo se sentirían? Pues a Demet le ha pasado un poco de eso. Por fin ha abierto la boca, y lo que ha dicho es ¡boom! No se ha guardado nada. Ha aclarado un montón de puntos que, la verdad, a muchos nos tenían dándole vueltas en la cabeza. Por ejemplo, sobre esa supuesta rivalidad con otra actriz que, bueno, ya saben de quién hablo. Muchísimos decían que se llevaban fatal, que se tiraban pullas por redes, que no se soportaban. Pero Demet ha venido a decir que eso, nada de nada. Que son cosas que la prensa inventa para vender más, para crear drama donde no lo hay. Y luego está el tema de sus relaciones. Uf, ahí sí que hay tela que cortar. Cada vez que sale con alguien, es un escándalo. Y si se separa, todavía más. Le han acusado de ser un poco, no sé cómo decirlo sin meter la pata, pero vamos, que decían que buscaba fama a través de sus parejas. Toma ya. Pero ella, con esa calma que la caracteriza, ha explicado que eso no es así. Que ella vive su vida, que se enamora como cualquier persona, y que no tiene por qué dar explicaciones de con quién sale o deja de salir. Y tiene toda la razón. Lo que me llama la atención es cómo ha manejado esta entrevista o declaración. No ha sonado a defensiva, sino más bien a alguien que está cansada de que la juzguen sin conocer la verdad. Ha puesto los puntos sobre las íes, ha desmentido rumores, y ha dejado claro que ella tiene su vida privada y que merece respeto. A ver, ¿por qué creen que ha esperado tanto tiempo para hablar? ¿Estaba esperando el momento perfecto? ¿O estaba esperando a que se cansaran de inventar? Lo que sí está claro es que su silencio ha sido más ruidoso que muchas palabras. Y ahora que ha hablado, me da la impresión de que va a haber mucha gente que se va a quedar con la boca abierta, porque la realidad es muy diferente a lo que nos han contado. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para salir en los titulares otra vez. Pero yo creo que es más personal. Creo que estaba sufriendo en silencio y que ya no podía más. Es fácil sentarse y criticar a los famosos, pero no sabemos la presión a la que están sometidos. Y ahora, la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿creéis que después de esto, la gente va a dejar de inventar tantas cosas sobre ella, o seguirá el salseo a pesar de sus palabras? ¿Pensáis que ha dicho toda la verdad, o hay algo más que no nos ha contado?